Decida cuál es su primer propósito claro. Hay una cualidad que se debe poseer para ganar y es la claridad de propósito. Saber qué se quiere y desear ardientemente poseerlo. Napoleón Hill. Dado que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, tener un propósito definido nos proporciona un punto de enfoque para todos los momentos en que estamos despiertos. Como decía Peter Drucker, siempre que nos encontramos con algo que se está haciendo, nos encontramos a un monomaníaco con una misión. Cuanto más piense en su primer propósito y en cómo alcanzarlo, más activará la ley de la atracción en su vida. Empezará a atraer personas, oportunidades, ideas y recursos que le ayudarán a avanzar con mayor rapidez hacia su meta y que acercarán esa meta con mayor rapidez hacia usted. Por la ley de la correspondencia, su mundo exterior de experiencia se corresponderá y armonizará con su mundo interior de metas. Cuando tenga un propósito claro en el que piense, hable y trabaje todo el tiempo, su mundo exterior lo reflejará como si fuera un espejo. Además, un propósito claro activa su mente subconsciente en su beneficio. Cualquier idea, plan o meta que pueda definir con claridad en su mente consciente empezará de forma inmediata a ser llevada a la realidad por su mente subconsciente. Cada persona tiene dentro del cerebro un órgano especial llamado el córtex reticular. Esta pequeña parte del cerebro con forma de dedo funciona de un modo similar a la centralista telefónica de un gran edificio de oficina. Igual que todas las llamadas se reciben en la centralista y luego se desvían al receptor adecuado, toda la información que entra por nuestro sentido se redirigirá a través del córtex reticular hasta la parte pertinente de nuestro cerebro o nuestra conciencia. El córtex reticular contiene nuestro sistema de activación reticular. En cuanto le enviamos un mensaje relativo a nuestra meta, se pone en marcha y hace que seamos intensamente conscientes y estemos alerta a las personas, la información y las oportunidades de nuestro entorno que nos ayudarán a alcanzar esa meta. Ahora bien, por ejemplo, imagine que ha decidido comprarse un coche deportivo rojo y lo anota como una meta. Empieza a pensar y a visualizar un coche deportivo rojo. Este proceso envía a su corte reticular el mensaje de que un coche deportivo rojo es ahora importante para usted. De inmediato, la imagen de un coche deportivo rojo aparece en la pantalla de su radar mental. A partir de ese momento, empezará a ver coches deportivos rojos en todas partes. Incluso los verá circulando y doblando esquinas a varias manzanas de distancia. Los verá aparcados frente a las casas y en las salas de exposición. Donde quiera que vaya, parecerá que su mundo está lleno de coches deportivos rojos. Si decidiera comprarse una motocicleta, empezaría a ver motocicletas por todas partes. Si decidiera irse de viaje a Hawái, empezaría a ver carteles, anuncios, folletos y documentales de televisión con información sobre vacaciones en Hawái. Cualquiera que sea el mensaje relativo a una meta que envíe a su corte reticular, hará que su sistema de activación reticular lo alerte de todos los medios posibles para convertir esa meta en realidad. Ahora, si decide llegar a ser independiente económicamente, empezará a observar en su entorno
y de repente todo tipo de oportunidades y posibilidades relacionadas con alcanzar sus metas económicas. Encontrará reportajes en los periódicos e identificará libros sobre el tema donde quiera que vaya. Recibirá información y ofertas por correo de toda índole, pero toda vinculada a ese objetivo. Se encontrará en medio de conversaciones sobre cómo ganar e invertir dinero. Le parecerá que está rodeado de ideas e información que puede serle útil para alcanzar sus metas. Por otro lado, si no le da unas instrucciones claras a su corte reticular y a su mente subconsciente, pasará por la vida como si condujera en medio de la niebla. Será en gran medida inconsciente de todas esas oportunidades y posibilidades que le rodean. Raramente las verá o se apercibirá de ellas. Como dijo un gran amigo mío, no las notará aunque pasen frente a ustedes. Se ha dicho que la atención es la llave de la vida. Allí donde va nuestra atención, también va nuestra vida. Cuando decidimos cuál es nuestro propósito claro, más importante, aumenta nuestro nivel de atención y nuestra sensibilidad ante cualquier cosa que pueda ayudarnos a construir esa meta con mayor rapidez. Por eso, su primer propósito claro puede definirse como la meta que tiene la máxima importancia para usted en este momento. Es la meta que le ayudará más que cualquier otro factor a alcanzar más de sus otras metas. Debe tener las siguientes características a la hora de escribirlo. Primero, debe ser algo que usted quiera de verdad personalmente. Su deseo de alcanzar esa meta debe ser tan intenso que la misma idea de cumplir su propósito lo entusiasme y haga que se sienta feliz. Segundo, debe ser claro y específico. Debe poder definirlo con palabras. Debe poder anotarlo con tanta claridad que hasta un niño podría leerlo y saber exactamente qué es lo que usted quiere y ser capaz de determinar si lo ha conseguido o no. Tercero, debe ser mensurable y cuantificable. Quiero hacer un montón de dinero. Debo ser más parecido a lo siguiente: ganaré $100,000 al año con tal fecha específica. Cuarto, debe ser creíble y realizable. Su propósito más importante no puede ser tan enorme o ridículo que resulte completamente inalcanzable. Quinto, su propósito más importante debe tener unas probabilidades de éxito razonables, quizás del 50% al empezar. Si nunca ha conseguido una meta importante antes, fije una que tenga entre un 80 y un 90% de probabilidades de éxito. Haga que sea fácil para usted, por lo menos al principio. Más tarde, puede fijarse metas enormes con muy pocas posibilidades de éxito y seguirá estando motivado para dar los pasos necesarios para alcanzarla. Pero al principio, fíjese metas creíbles y alcanzables y que tengan una alta probabilidad de éxito para tener la seguridad de ganar desde el principio. Sexto, su propósito más importante debe estar en armonía con sus otras metas. No puede querer triunfar económicamente en su profesión, por un lado, y por el otro, dedicar la mayor parte de su tiempo a jugar al golf. Sus principales metas deben de estar en armonía con sus metas menores y ser congruente con sus valores. Por ello, mantenga los pies en el suelo. Una mujer me abordó en uno de mis seminarios y me dijo que había decidido cuál era su primer propósito claro. Le pregunté cuál era y me dijo: voy a ser millonaria en un año. Curioso, le pregunté cuánto dinero tenía aproximadamente en aquel momento. Resultó que estaba prácticamente en la ruina.
Le pregunté qué clase de trabajo hacía. Resultó que acababan de despedirla debido a su incompetencia. Entonces le pregunté por qué se fijaba una meta para conseguir $1.000.000 en un año en tales circunstancias. Me contestó que yo había dicho que uno se podía poner como meta cualquier cosa que quisiera siempre que lo hiciera con claridad. Por lo tanto, estaba convencida de que eso era lo único que necesitaba para tener éxito. Tuve que explicarle que en sus circunstancias actuales su meta era tan poco realista y tan inalcanzable que solo serviría para que se desanimara cuando descubriera lo lejos que estaba de ella. Una meta así acabaría desmotivándola en lugar de motivarla para hacer lo que necesitaba hacer a fin de alcanzar el éxito económico en los próximos años. Por eso digo, sea sincero consigo mismo. En otro de mis seminarios, un hombre me dijo que su primer propósito era la paz mundial. Le expliqué que a menos que fuera el jefe de Estado de una de las principales superpotencias, la influencia que podría ejercer para conseguir la paz mundial era muy pequeña. Una meta así solo le impediría fijarse otra de manera personal. ¿Esto qué queremos decir? Que al final de cuentas, algo en lo que pudiera trabajar esa persona cada día lo distraería. Pues bien, se marchó visiblemente irritado y descontento con mi así respuesta, quitándole aquellas alas en su fantasía de querer volar algo que era irreal. En ambos casos, estas personas usaban la fijación de metas en contra de ellos mismos. Se situaban en condiciones de fracasar al crear unas metas tan inalcanzables que pronto se desanimarían y dejarían de hacer cualquier esfuerzo. Existe un peligro real cuando empezamos a fijarnos grandes metas y debemos tener cuidado y evitar hacerlo. Podemos meternos en un callejón sin salida que nos aboque al desánimo y a la desmotivación en lugar de el entusiasmo y la pasión. Por eso siempre digo, no se sabotee. Yo personalmente cometí este mismo error cuando estuve en una etapa de mi juventud. Cuando empecé a fijarme metas, elegí una meta económica que era 10 veces superior a lo que había ganado nunca en la vida. Después de muchos meses sin hacer ningún progreso, comprendí que tener esa meta no me ayudaba. Por el contrario, como estaba tan lejos de cualquier cosa que hubiera conseguido nunca, no tenía el poder de motivarme. En lo más profundo de mi corazón, aunque quería conseguirla, no creía que fuera posible hacerlo. Y como no lo creía posible, mi mente subconsciente lo rechazaba y mi córtex reticular no funcionaba. Sencillamente, dicho de esta manera, no podía ser posible. No deje que esto le suceda a usted. Ahora bien, usted pudiera estarse haciendo la gran pregunta. La pregunta clave para determinar su primer propósito claro es la siguiente. ¿Qué cosa fabulosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fracasar? Si le garantizaran con total seguridad que conseguiría con éxito una meta grande o pequeña a corto o a largo plazo, ¿cuál sería esa meta? Sea cual fuere su respuesta a esta pregunta, si puede anotarla, es probable que pueda conseguirla. A partir de ese momento, la única pregunta que debe hacerse es ¿cómo? El único límite real es con cuánta fuerza la desea y con cuánto tiempo está dispuesto a trabajar para alcanzarlo. Uno de los participantes en mi seminario, profesor de química de una importante universidad, había ganado el premio Nobel de Química 2 años antes, junto a otros 2 científicos.
Me dijo que cuando empezó sus estudios universitarios a los 20 y tantos años, decidió que quería hacer una aportación de importancia en el mundo de la química. Ese era su primer propósito claro. Se concentró en él durante más de 20 años. Me dijo, lo tenía claro desde el principio. Nunca dudé que finalmente haría una aportación tan significativa a la química que ganaría el premio Nobel. Me sentí feliz cuando me lo concedieron. Ahora bien, para ello, esté dispuesto a pagar el precio, porque todo el mundo quiere ser millonario o multimillonario. La única cuestión es si está o no está dispuesto a hacer todo lo necesario e invertir todos los años que se requieran para alcanzar esa meta económica. Si lo está, no hay prácticamente nada que pueda impedírselo. Aquí le voy a dejar un ejercicio para que precisamente pueda elaborar a través de ese ejercicio una realización de 10 metas. Tome una hoja de papel y escriba una lista de 10 metas que le gustaría alcanzar en un futuro inmediato. Anótelas en el presente como si ya las hubiera conseguido. Por ejemplo, escriba, perdí tantos kilos o gané tantos dólares al año. Cuando haya completado la lista, revísela y hágase esta pregunta. ¿Cuál de estas metas, si pudiera alcanzarla de inmediato, tendría el máximo efecto positivo en mi vida? En casi todos los casos, esa meta es su propósito claro más importante. Es la meta que puede tener el máximo efecto tanto en su vida como en la consecución de la mayoría de sus otras metas. Cualquiera que sea la meta que elija, anótela en un papel aparte. Escriba todo lo que se le ocurra que puede hacer para alcanzarla y luego actúe en por lo menos uno de los puntos de su lista. Escríbalo en una cartulina que pueda llevar consigo y revisar regularmente. Póngalo en su teléfono, póngalo en su PC de tal manera que lo pueda estar mirando permanentemente. Piense en esa meta por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche. Busque continuamente medios para alcanzarla. La única pregunta que debe hacerse es ¿cómo? Una vez que ya tiene eso en su papel, ahora piense en esa meta. Su selección de un propósito claro y su decisión de concentrarse resueltamente en él, superando todos los obstáculos y dificultades hasta conseguirlo, hará más para cambiar su vida a mejor que cualquier otra decisión que tome. Sea cual fuere su primer propósito claro, anótelo y empiece a trabajar en él desde hoy mismo. Para decidir cuál es su primer propósito claro, haga la siguiente tarea. Pregúntese, primero, ¿qué cosa fabulosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fracasar? Segundo, haga una lista de 10 metas que le gustaría conseguir en los próximos meses o años en tiempo presente. Y de esa lista seleccione la que tendría el máximo efecto positivo en su vida. Tercero, determine cómo medirá el progreso y el éxito en la consecución de esa meta. Anótelo. Cuarto, haga una lista de lo que puede hacer para avanzar hacia su meta. Empiece a trabajar de forma inmediata en una de esas cosas. Y finalmente, como número 5, determine el precio que tendría que pagar en trabajo, en tiempo y en entregas adicionales para alcanzar su meta y luego póngase en marcha y empiece a pagarlo. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.